Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto en La Silla Roja al empresario mexicano Moisés Kalach, líder en el sector textil en este país, pero que ha jugado un papel fundamental en el equipo de apoyo a la negociación del Tratado de Libre Comercio a lo largo de más de un año, en el llamado cuarto de junto, asesorando al equipo negociador y ejerciendo un papel de liderazgo importante entre los empresarios que acompañan a esta negociación. Moisés, nuevamente gracias por estar con nosotros y por compartir esta perspectiva fundamental para México. Bienvenido. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Víctor Hugo, gracias. Leo, buenas noches. ¿Dónde estamos, querido Moy? Vimos la conclusión de la sexta ronda y hay ahí un montón de detalles como de tejido fino que nos pareció cambios de tono. Vimos al secretario Ildefonso Guajardo a decir para junio estamos o antes de las elecciones tenemos que estar. Y luego vimos otra declaración en el sentido de decir no, la negociación va bien, va en buena ruta y muy probablemente nos vamos a ir hasta después de las elecciones. Vimos ahí como cambios de señales que leímos muchos como alguien había sensibilizado al equipo estadounidense de que a lo mejor empalmarnos con el calendario electoral mexicano no era lo más conveniente. Y luego vimos señales muy positivas en el sentido de decir, a ver, de las 30 mesas o de los 30 ejes temáticos, 10 ya están resueltos. Y apareció el tema de anticorrupción, en fin, hemos visto muchas señales muy positivas. ¿Estoy leyéndolo correctamente? ¿Cómo está el clima allá adentro? Yo creo que sí lo estás leyendo correctamente. El clima realmente, dividamos un poco la parte técnica de la parte política. Correcto. Para tratar de diferenciarlo. En la parte técnica, avances muy importantes. Tenemos entre 6 y 10 capítulos listos para cerrar. Eso quiere decir que con un empujoncito, un poco de decisiones políticas se podrían llegar a conclusiones. Aunque se han cerrado pocos capítulos, se cerró el tema anticorrupción, que nos parece de lo más importante. Pero de estos capítulos no olvidemos que hay una parte importante de los capítulos que vienen del TPP, que son cosas que ya habíamos, digamos, negociado, que sirven de una base. Correcto. Otros temas en donde los tres países estamos de acuerdo, la modernización a través del capítulo de comercio digital, facilitación comercial, cosas que se podrían realmente cerrar fácilmente, donde no hay controversia. Y se pueden ir aislando estos temas complejos, en donde sí, efectivamente, no hemos tenido mucho avance, pero que son temas que tenemos que terminar para llegar a un buen curso en esta negociación. ¿Cuáles son esos temas? La regla de origen de autos, la famosa Sunset, la solución de controversias de los 3 capítulos, inversión, Estado y Estado privado, el tema de transporte y el tema de estacionalidad. Entonces, ¿qué vemos? En 3 de estos temas ya se está hablando. La regla de origen de autos ya se puso en la mesa, se está empezando un diálogo, los sectores están hablando, los gobiernos y los equipos están hablando. Entonces, creemos que es un buen comienzo. Hay una propuesta que puso el gobierno canadiense conceptual en la mesa y eso hace que se dé un diálogo. Entonces, de no haber tenido un diálogo, ya hay un diálogo. El sector mexicano ha dicho, tranquilos, estamos analizando, pero ya hay un diálogo. Entonces, en el tema Sunset, México tiene una contrapropuesta desde hace ya varias semanas atrás. Canadá se sumó a la contrapropuesta. Explícale al público cuál es este Sunset. El Sunset es la propuesta norteamericana de que el tratado se muera cada 5 años. Que haya una renovación. Y tiene que haber una renovación, pero primero se muere y luego hay una renovación. Y lo que dijo México es, estamos de acuerdo que haya digamos, una revisión, tipo una revisión de negocios, y luego se propongan soluciones o cambios, pero que no se muera. Que esto no implique que se cierre o que se acabe. Ajá. Digamos, vamos corrigiéndolo, vamos actualizándolo para que no nos pase lo que nos pasó ahora de 24 años después, pero que no haya muerte súbita, ¿no? Digámoslo así. Entonces, estos temas ya están en las mesas, ya se están platicando y ya están avanzando, y eso nos dan señales de que si vemos el cuadro técnico, estamos bastante avanzados. Entre 6 y 10 listos para cerrar, los temas difíciles en la mesa, los temas donde estamos alineados avanzando, la agenda progresiva más tema canadiense también caminando relativamente bien. Entonces, el cuadro se ve bien. Eso no quiere decir que podemos cerrar en una sesión, no,
pero con voluntad los equipos están listos A ver, vamos. para poderlo hacer. Ahorita le entramos a detalle a esas, porque el sunset es muy importante entenderlo. El de las reglas de origen, que ha sido tan polémico, es muy importante entrarle en detalle, y sobre todo el de anticorrupción también, pero quisiera que profundizáramos antes de entrarle a cada uno de esos en el clima. Da la impresión hacia afuera de que fluye la conversación, de que esta actitud hostil que vimos de Lighthizer, sobre todo a lo mejor entre la tercera y la cuarta, corrígeme, por ahí creo que fue el tono más duro de Lighthizer y de Trump diciendo, pues no vemos cómo. Canadá salió por ahí diciendo en la quinta, probablemente esto se va a acabar y nos estamos preparando para que se acabe. Como que vimos señales provenientes de distintos puntos muy oscuras o muy negativas, y hoy vemos las contrarias. ¿El tono ha cambiado? ¿Hay un clima distinto? ¿Hay más disposición de la parte de ellos o no es así? Me gusta cómo lo planteas. La realidad es que hay que ser cautelosos. Sí ha cambiado el tono, sí hemos avanzado, pero eso no quiere decir que ellos han cambiado en su totalidad. O sea, no se sentaron y flexibilizaron todas sus posiciones. Y ya somos equipo cuates americano, y ya no hay problema, ya cerramos. No. Eso no ha pasado. Los temas álgidos no los hemos resuelto. Sí. Pero sí hemos avanzado en que se están comentando, sí hemos avanzado en ver opciones y sí hemos avanzado en todo lo demás, porque al final del día hay que arreglar todo el paquete. Entonces, un poco de cautela. Me gusta más el tono que estamos llevando hoy. El conflicto ahora se está dando más. Hay un poco de estridencia entre Canadá y Estados Unidos. Y ahora sale que México está siendo pragmático, está en la mesa, está haciendo propuestas y no necesariamente somos los que estamos deteniendo la negociación. Eso fueron las señales de las últimas rondas. Pero tenemos camino por andar. Entonces, esto es muy importante porque en algún momento Trump dijo, con México no se puede o México no quiere, no hay una disposición de avance. Y hoy se ve lo distinto, ¿no? Es decir, hay propuestas sobre la mesa. Incluso Ildefonso en algún momento llegó y dijo, discutamos las reglas de origen, ¿no? No estamos cerrados a eso, ¿no es cierto? Entrando, dejando un poquito el lado técnico, al que ahorita le regresamos, decías tú, es lado técnico y lado político. En el lado político da la impresión, Moisés, de que la percepción de que cualquier día de esto se iba a levantar el presidente de Estados Unidos de malas e iba a decir, me voy, se va a Estados Unidos del tratado, es una posibilidad que se ha estado diluyendo, no ha desaparecido, existe porque es un derecho que tiene como jefe del Ejecutivo norteamericano, pero se ha estado diluyendo por la presión que la propia sociedad norteamericana ha ejercido. Empresarios, legisladores, gobernadores, sindicalistas y sobre todo granjeros. ¿Esta percepción es correcta? Tú que tienes un contacto regular con la sociedad norteamericana, ¿sí percibes que el consenso a favor de la permanencia ha crecido a tal punto que logre acotar las posibles decisiones de Trump? A mí me parece que hemos avanzado enormemente en ese sentido, en ir ganando aliados, y es que estos aliados tengan una voz. De cuando empezamos hace un año, que siento que son 7, pero de cuando empezamos ahora... Así de pesado, se siente. De cuando empezamos ahora sí ha cambiado radicalmente. Como bien lo mencionas, existe el riesgo de que el presidente Trump pueda optar por salirse, y por eso vamos a seguir en el plan y no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir en el tema de cabildeo, pero al mismo tiempo ese riesgo ha disminuido enormemente. Ahora bien, hay que seguir cuidando porque esa posibilidad existe y mientras sea más de 0 hay que atenderla. Pero estamos oyendo muchísimas voces de soporte. La del sector privado americano creo que la tuvimos desde el principio. Sí. Pero una vez que terminó... Pero ha crecido, ¿no? O no sé si ahora, corrígeme en esto, pero es más pública. Porque ustedes sabían en este intercambio con sus contrapartes americanos, con los empresarios y eso, que estaban a favor, que no querían cerrar el tratado, al contrario, que querían buscar formas de crecer el comercio y el intercambio. Pero no estaban ni en los medios, ni estaban en estos documentos que hoy vemos públicos, frente a la Casa Blanca y frente a las autoridades de comercio, a Lighthizer y a Wilbur Ross. Hoy como que se han hecho muy presentes y han tomado una voz de liderazgo. ¿Es correcto? Es correcto. Y pasan por ¿Surge de algunas su cosas. propia iniciativa o de que ustedes, del equipo mexicano, les han dicho, oigan, pues su voz tiene que ser escuchada también? No, hemos venido trabajando muchísimo con ellos, pero también se nos han acomodado algunas cosas en el tema político. La reforma impositiva. La fiscal. La fiscal. Ajá. Que no necesariamente
no la analicemos desde el punto de vista de cómo quedó en México, Sí. pero analicemos del punto político, da un triunfo político a la Casa Blanca de la mano de los republicanos. Correcto. Destapa el equipo de cabildeo y el músculo del sector privado americano, porque ya tienen su reforma, ¿no? Y su caminito antes, claro. Y era una de sus prioridades, Claro, ya la que lograron. en los números y en los balances es algo que les da muchos beneficia. beneficios. Y entonces, una vez que eso pasa, su voz ha crecido en volumen enormemente. De hecho, acaban de formar una gran coalición pro-NAFTA del sector privado americano, que se nota una diferencia, ya mucho más vocales, mucho más abiertos y mucho más pro-NAFTA, y empujando a sus equipos y sus músculos de cabildeo políticos de una forma mucho más activa. Entonces, eso es una cosa que ha pasado. La otra cosa que ha sucedido es el triunfo político del presidente Trump de la mano de los republicanos también le dio un poco de ese colchón de un triunfo necesario, pero también le da la necesidad de seguir de la mano de los republicanos para tratar de ganar la elección de intermedia del 2018. De noviembre. Ajá. De noviembre. Y entonces, bueno, ahora sí que se van con más cuidado. Entonces, las voces a favor del NAFTA han sido mucho más visibles, como que se acomodó el tema político, se acomodó el tema económico. La economía en Estados Unidos está creciendo al 3%. Nadie quiere lastimar al NAFTA y que eso afecte el crecimiento que está teniendo Estados Unidos. Entonces, se nos han acomodado las fichas en la mesa. Y sí, muchísimo más vocales en el tema. Bueno, el Financiero acaba de publicar recientemente los números de, y creo que lo pusimos así como, ladra mucho, pero lo cierto es que el déficit comercial en este último trimestre o al cierre del 2017 es el más grande. Es decir, hoy nos han comprado productos y artículos mexicanos de forma mucho más consistente que en años anteriores, ¿no es cierto? En parte por lo que decía Moisés, es un crecimiento robusto de la economía norteamericana que cuando crece demanda, esta demanda de productos ha hecho que la posición de México, que venía creciendo, se haya consolidado. Y por eso es récord el volumen de ventas de México a Estados Unidos en el 2017. Luego fue el mayor de la historia. Da miedo decir que no lo vaya a ver Trump, porque otra vez si alguien le pasa la ficha y le dice, oiga, fíjese que durante su primer año de gobierno es el año de mayor déficit con Trump. A ver si no... Tengo que corregirlo en este momento. En este momento y va a sacar... Creció a doble dígito, ¿no? Creció a doble dígito y el déficit demuestra las bondades de lo que tenemos en el NAFTA, demuestra que las cadenas de abasto están ahí, de que la visión de Norteamérica y la visión de país Regional, que tenemos claro, regional claro. es la correcta, y que las compañías americanas se están beneficiando del tratado y que se están beneficiando los empleos también, que no todo es el lado negativo que nos quieren hacer ver. Entonces, me parece de lo más importante. Sí, no queremos hacerle mucho ruido, no voy a hacer que levantemos a los ni llamar tweets, la atención ni nada, claro. este, Luego hasta dije, a lo mejor ni debiéramos haberlo publicado, pero no los vaya a voltear a ver el Washington Post y el New York Times. Moisés, déjame buscar el negrito en el arroz aquí, porque veo y me parece que el escenario que están enfrentando ustedes en este momento, vamos a lo estamos enfrentando como país, no es tan negativo a como lo hubiéramos previsto hace algunos meses. Pero déjame preguntarte, ¿cuál fue el momento o cuál ha sido el momento más difícil en estos 7 meses, que tú ya llevas aproximadamente una década en tiempos relativos haciendo esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más complicado, más difícil que se han enfrentado ustedes en esta negociación? Esa sería una parte. Y la otra parte, para complementar esta pregunta, ¿si estás encontrando ánimo racional de parte de los estadounidenses? Porque mucho se habla de que ellos realmente no quieren moverse de muchas de sus posiciones. Déjame empezar por tu segunda parte. El embajador Lighthizer, tenemos 2 piezas claves, ¿no? Antes eran más, pero hay 2 piezas claves. El embajador Lighthizer, que es el responsable legal y de la negociación. Es el jefe de la misión americana. Y él tiene el fundamento legal de reportar al Congreso y al presidente, y es el hombre fuerte del presidente y el propio presidente de la Casa Blanca, con un grupo pequeño de gente que están cerca de él, que son su equipo asesor. Yo creo que el embajador Lighthizer tiene ciertos temas que él tiene muy personalmente clavados. Él viene de ser un abogado en estos temas. El tema de solución de controversias, sin duda es un tema que está personal, o sea, que es un tema que que no está de acuerdo cómo funciona y es de su cosecha y es de su propuesta. El tema del capítulo 11 de inversión, garantizar las inversiones en México, es algo que le duele, ¿no? Le duele que compañías americanas vengan a invertir en México y es algo que él quiere cambiar. Eso no ha cambiado. O sea, yo no veo al señor Lighthizer. No ha dado un paso atrás en eso, digamos. En eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que los actores americanos le han hecho saber que su postura no es la correcta.
porque está lastimando a las empresas americanas. Y él trabaja para el gobierno americano. Olvídate de los mexicanos. Oye, Claro, somos buena claro. onda, le caemos muy bien, pero olvídate de nosotros. O Las viceversa. empresas... No sé, sí somos buena onda. Las empresas americanas le están diciendo, embajador, ministro... No va por ahí. No va por ahí, nos está lastimando los intereses americanos. Entonces, en ese sentido, ellos no han cambiado. El presidente Trump, me parece, que sigue siendo el mismo presidente Trump. O sea, no quiero malguiar la conversación, decir, ya los cambiamos. El presidente Trump sigue siendo el presidente Trump. Creo que hay ciertos sentimientos que le hubiera gustado salirse del tratado, que no le gustan. Pero, otra vez, creo que la sensibilidad de la información, del éxito del tratado, de lo que han ganado las empresas americanas, de lo que ha ganado el empleo, ha contrarrestado, después de oír a todas las voces alrededor de él, en el Senado, en el Congreso, en los gobernadores, en el sector privado americano, que los han acercado más a la verdad, digamos, de las bondades del Los tratado. han sensibilizado. Me digamos. parece, yo iba a usar el término educado, que me parece que es un poco más duro, Sí. pero que sí es real. O sea, sí hay ciertos datos de la producción de autos, de los empleos de autos, que ha cambiado. Y Estados Unidos produce los mismos coches, 12.5 millones, que producía hace 20 y tantos años cuando se firmó el tratado. Sí, no, el crecimiento no se ha ido con Estados Unidos. Pero hay otros problemas, los sindicatos americanos, la propia naturaleza el del costo, crecimiento. y el costo de la mano de obra, La automatización. Entonces, todos esos temas me parece que han ido cayendo en su lugar. Y han ido cayendo en su lugar y eso ha hecho que la visión, a pesar de que ellos tengan una visión personal, creo que ha crecido la amplitud de la visión, O sea, de decir... o sea, equilibrado, tal vez, sea balanceado, Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que eso sí, por eso es delicado todavía el momento. No estamos del otro lado. No quiero, Sí, no quiero podemos mandar la echar señal... campanas al vuelo, ni decir... Ni que- bajar la guardia, ni echar campanas al vuelo. Yo creo que tenemos un problema que es grave, tenemos que resolverlo, tenemos que pasar por estos temas que acabamos de hablar en la parte técnica. ¿Tenemos más posibilidades de antes? Sí. Tenemos más aliados y más amigos que nos están protegiendo, pero eso no quiere decir que ya resolvimos el problema, ¿no? Entonces, trato de ser pragmático, Sí. cauteloso, pero también sí es cierto que hemos avanzado mucho, ¿no? Ahora, momentos críticos, pues hemos tenido varios, ¿eh? Cuando ganó el presidente Trump fue un momento muy crítico porque nos perdimos por un momento, no creíamos que iba a pasar, no sabíamos si estábamos listos. Y una vez que decidimos organizarnos, que fue una cosa que hicimos muy rápido, porque Juan Pablo Castañón, con la estructura del sector privado, la verdad es que reaccionamos, en 30 días ya tenemos la estructura montada. Déjame hacer una pausa rápida. Estamos hablando del 8 de noviembre del año pasado, cuando Correcto, gana la Trump. victoria. Antepasado. Antepasado, ya son 2 Sí, años. 2016. ¿Qué pasa en ese momento cuando ustedes ven el resultado y ya ganó este hombre? No, cuando venía la votación, Juan Pablo y yo estábamos en el teléfono y realmente dijimos, bueno, pues lo que íbamos a cambiar de la estructura que venía del TPP, del sector privado, íbamos a hacerla más ligera porque era un momento donde ya habíamos cerrado el TPP, teníamos el NAFTA, digamos, se veía muy bien el cuadro, se volvió a crisis. Sí, Entonces cambiamos totalmente la El estructura. enfoque. Yo personalmente pues, tuve un compromiso con Juan Pablo y con el sector privado de decir, ahora me he hecho esto. Y fortalecimos un equipo, en 30 días lo teníamos listo, que es el equipo actual, que le hemos venido dando mucha fuerza, que hemos platicado en su programa, que tenemos más de 400 personas trabajando del sector privado, a lo mejor no de tiempo completo, pero ahí. Ese fue un momento de crisis. Después un momento de crisis de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Era muy fácil perderse en esta estrategia de por dónde le entramos. Sí. Fuimos a entrevistar a 15 despachos de cabildeo, estrategas, había voces de este lado que nos decían hagan una cosa, hagan otra, cuánto dinero se necesita para ejecutar la estrategia, qué hay que hacer. Sí tuvimos un momento de crisis ahí, que creo que la superamos de una buena forma, precisamente con la decisión de no tenemos que hablar nosotros, tienen que hablar nuestros aliados por nosotros. Y luego viene... Gran momento, me parece. Sí, Yo, súper. en términos estratégicos, cuando uno lo ve, claro, son muchos meses y es una película muy larga, pero cuando uno ve en retrospectiva esto, hoy los grandes abogados del tratado se han convertido en los sectores estadounidenses. Es decir, ya ni siquiera... Claro, el equipo mexicano juega un papel y un rol fundamental en eso, pero ver a los senadores republicanos, ver a los empresarios americanos, este pacto o esta unión de la que hablas de pro-NAFTA en Estados Y la Unidos. coalición. Bueno, hace un año no estaba, ¿no? Hace un año ganaba el discurso trumpista de eso ¿cómo decía? Es el peor tratado firmado en la historia, ¿no? Decía, pegándole a Clinton, Hillary, Bill y haciendo todo este juego político en el que él es tan hábil. Pero, hijo, el panorama ahí se veía totalmente oscuro, ¿no es cierto? Claro, muy oscuro. Y nos costó mover al sector privado americano también, ¿eh? No fue tan fácil. Le fuimos a
ahí a presentar pegar números ya, claro. todo el tiempo, y fue mucho tiempo después. Si ven, la declaración del US Chamber de Donahue vino muchos meses después. Creo que viene hasta el verano o después del verano, sí. Y luego tienes otro momento de crisis cuando sí estaba la carta para salirse por ahí de abril, ese miércoles negro que estaba ahí, que nosotros, que se pone a prueba realmente la estrategia del movimiento de lobbying y de fuerza de los sectores entre todos, como las llamadas a la Casa Blanca, cientos de llamadas, cientos de visitas a la Casa Blanca para proteger el tratado. Me parece que ahí hay otro momento de crisis. Vamos a hacer una pausa, si me permiten. Vamos a mensajes. Es Moisés Kalach hablando de la renegociación del TLC. Volvemos. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa. Cultura, espectáculos y deportes. Expreso doble, lunes a viernes. Primera emisión 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Gracias, Moisés, por continuar. Me gustaría rápidamente, porque mira, el público no lo sabe y nosotros lo difundimos y todo, pero es importante, no sé si te lo sepas de memoria, pero este cuadrito, ¿cuántas reuniones ha tenido el equipo negociador con legisladores estadounidenses, con gobernadores estadounidenses o con empresarios estadounidenses? Porque ese trabajo es gigantesco. Así es. Bueno, el de nosotros, el del sector privado, sí me lo sé de memoria. No hay que dejar de decir que esto lo hemos hecho de la mano del gobierno mexicano. En conjunto, claro. Las embajadas de Canadá y Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía, es una cosa que hemos hecho en conjunto. No hay aquí división de equipos. Oye, ustedes son del sector privado, ustedes no. Se ha hecho como país y eso me parece que es muy valioso. Es una experiencia que también es muy gratificante trabajar con muy buenos funcionarios que saben muy bien su trabajo, que lo hacen muy bien y que tienen mucho cariño. Y que están muy comprometidos. ¿no? Entonces, no lo hemos hecho solos, han ayudado muchísimo el gobierno mexicano. Pero el resumen del sector privado, 250 reuniones el año pasado, de las cuales 67 con gobernadores. Gobernadores directos a sus oficinas directas. O sea, nos hemos reunido con 27 gobernadores en 67 reuniones. Funcionarios de la Casa Blanca alrededor de 35, 40 reuniones. De la administración, digamos, no nada más de la Casa Blanca, de toda la administración. Que esto es Lighthizer y su equipo. Lighthizer, su equipo, la oficina del vicepresidente Pence, asesores del presidente. Ross, el equipo de Wilbur Ross, Gary Cohn del Consejo Económico. Jared Kushner por ahí. Nosotros con Jared Kushner no, pero sabemos que tiene una relación del gobierno mexicano, pero el general Kelly, algunas reuniones ahí de muy alto nivel. Alrededor de entre 70 y 80 reuniones con congresistas y senadores de diferentes estados, en general, de todas las visitas, de ir machacando datos, de ir machacando información. Y luego otras casi 80, 90 reuniones, ya no me cuadraron, pero alrededor con el sector privado americano, ¿no? Entonces, eso fue el año pasado, ese es el recuento de todo lo que hicimos el año pasado. A mí me gusta mucho mostrar una foto que tengo por ahí, que después de que fui mucho tiempo a Washington al TPP, que no se paraban los empresarios mexicanos por ahí, me decían, oye, ¿qué haces tú? ¿De dónde vienes? No, pues somos un pequeño grupo de empresarios mexicanos que venimos aquí a meter nuestros intereses en la agenda. Dice, bueno, aquí no se han parado los empresarios mexicanos en mucho tiempo. Y enseño una foto de una oficina que es el US Libya Business Coalition en Washington, ¿no? Y siempre les digo a mis amigos y a nuestros colegas Libia tiene una oficina en Washington. Libia, que es un país que no sé si hay todavía empresarios, o sea, no es un país que tuvo golpe de Estado. Claro. México no tiene. ¿Cómo es posible eso? México no tenemos, al día de hoy el sector privado mexicano no tiene una oficina en Washington. Entonces, tuvimos que dar un campanazo y hacer un triple esfuerzo el año pasado, que es este esfuerzo de las 250 reuniones.
y pues ahora sí que ganar tiempo. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Me parece que se ha hecho un trabajo enorme de recursos de todo el sector privado. Nos han apoyado todos los empresarios, todas las cámaras, el propio Juan Pablo con un gran cabildeo dentro del sector privado. Y la realidad es que ha funcionado muy bien. Muy bien. No soy yo, no es un equipo de una persona, es un equipo de todo el sector privado mexicano. Han sacrificado su tiempo, citas, vamos a ver a los gobernadores, vamos 10 gentes, vamos a las visitas. Entonces se ha hecho mucho trabajo. Y en mancuerna todo el tiempo con el gobierno de México, con la Secretaría de Economía, con la Cancillería. Sí, la verdad es que es, te repito, muy gratificante, muy bonito que lleguemos a una junta con un gobernador, el señor embajador, el señor subsecretario, el señor secretario y nosotros ahí y hablemos de un tema de, venimos a que usted entienda los intereses de México, los intereses de el NAFTA y del sector privado. Aquí estamos con nuestros funcionarios, es nuestro gobierno y estamos juntos en este trabajo. Y eso ha funcionado enormemente. Corrígeme, bien. pero yo, y lo platicamos aquí la vez pasada, pero ni Canadá ni Estados Unidos han formado un equipo tan plural y tan sólido como el nuestro. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente de acuerdo. O sea, no hay empresarios canadienses subidos en su equipo, por ejemplo. Y no tienen la estructura que nosotros tenemos, ni el equipo asesor que tenemos, ni tienen a los negociadores originales del tratado en sus mesas. O sea, ellos tienen su propia estrategia y no critico, han sido eficientes en algunas cosas, pero no tienen esto. Por ejemplo, el gobierno americano con el sector privado tienen un conflicto gravísimo de intereses y de posiciones de la negociación. Obviamente, no puedo comparar lo que puede hacer el US Chamber, que tiene 3 millones de afiliados en Estados Unidos, claro, en todos los distritos, con una campaña, con una fuerza. Por eso nos asociamos con ellos en nuestra campaña de lobbying en Estados Unidos. Pero definitivamente la relación que nosotros tenemos con el gobierno mexicano, el equipo, cómo se conformó, el gran talento del equipo mexicano, tanto del lado del gobierno como del lado del sector privado. Después de 24 años tenemos un talento increíble en todos los temas, tenemos un gran conocimiento, enorme, ¿no? Claro. Un profesionalismo. Eso no lo tienen en otros países. Haciendo una analogía con el fútbol americano, estaríamos en la yarda 80 y vamos avanzando bien, pero pues podemos soltar la pelota. Sí, puede llegar a alguien, un fumble. Ajá. A estas alturas, complicado. ¿Qué te preocupa? Canadá dijo, sin capítulo 11 yo no sigo. Es un deal breaker aparentemente el capítulo 11. Del lado mexicano se ha dicho, no transita la posición norteamericana respecto a reglas de origen en el sector del automóvil. 85 regional, 50 norteamericano. Mencionaste el tema de las estacionalidades. ¿Hay algún tema en particular que te preocupe especialmente, que puede ser ese que nos haga perder la pelota? Sí, me preocupa. Me preocupan varias cosas. Lo primero y lo que más me preocupa es que perdamos de vista lo que queremos como país. Y no lo digo en forma filosófica, lo digo nosotros tenemos que tener muy claro que con tratado o sin tratado tenemos una visión país. Y esa visión que escogimos hace 24 años, 25 años, creo que el NAFTA es uno de esos íconos, que es un paraguas que es mucho más que un tema de aranceles. Es una filosofía de... Por eso, por ejemplo, el tema anticorrupción es tan importante para nosotros, ¿no? Porque es este paraguas que tiene de visión de largo plazo, es decir, nosotros somos pro libre comercio, queremos que siga creciendo la inversión, queremos volvernos un hub logístico, queremos volver... Entonces, eso es lo que más me preocupa. Por eso, mucho del enfoque de la estrategia ha sido cómo hacemos que no se salgan del tratado, ¿no? Después, en temas específicos, como tú lo dices, lo primero que te diría es, si hay un fumble, el equipo mexicano está listo para regresar. Entonces, sí le tenemos miedo a que haya un fumble, pero estamos listos para regresar. No nos vamos a bajar. No somos un equipo que va a perder porque no metió ese touchdown. Somos un equipo que va a llegar hasta el último segundo, como en los buenos partidos de la NFL. Hasta el último segundo y que si tenemos que ganar con una jugada en truco, lo haremos. O sea, yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que estamos ahí. Sí estamos temerosos de algunas cosas, pero estamos bien parados, estamos bien tranquilos, con una estrategia muy sólida, ¿no? Ahora, los temas que mencionas específico, pues me preocupan porque son temas que son realmente muy dañinos para nuestro país y que sí serían deal breakers. Es difícil decirlo específico porque pueden tropicalizarse algunos temas, pero obviamente el tema de la famosa sunset que afecta la inversión en México, con esta muerte a 5 años, es algo inaceptable. Ahora, si se queda la sunset como está proponiendo México, un proceso de revisión. Como un proceso de revisión para hacer propuestas, puede pasar. Llámele sunset o llámele de otra forma. Es otra cláusula, ya no tiene muerte súbita. El tema estacionalidad contra nuestros productos frescos, ¿no? Inaceptable totalmente.
O sea, somos muy exitosos y estamos siendo muy exitosos. Me encanta la historia del sector agropecuario. Venimos, el ejido se cambió, pues, pocos años antes. Así es. Y ahora tenemos un sector agropecuario que es de nuestros campeones exportadores. Y estamos exportando más de 30,000 millones de dólares al año, con productos campeones que son, la verdad, con una calidad increíble y que son únicos en el mundo. No nada más está el aguacate que nos encanta a todos, pero que es No, y de el jitomate, la lechuga. y las O sea, berries. Las berries. Ahora Las las berries. berries con un gran éxito. Entonces lo que ellos pretenden en esa propuesta es, qué lástima que ustedes en México tienen la posibilidad de poder sembrar y cosechar todo el año y exportar todo el año, entonces les vamos a cambiar la forma en cómo calculamos los márgenes de dumping para que no lo puedan hacer. Totalmente inaceptable. Entonces, sí me preocupa, ahí tenemos dos nos importantes. Sí, porque esto afecta sus mercados locales y su producción local, ¿no es cierto? De ciertos estados. Porque ellos no tienen esa estacionalidad. De ciertos permanente. estados. Afecta un Exacto. poco Florida, afecta a Georgia, las Michigan, Carolinas. por ahí, creo. Entonces, pero son ciertos productores. Claro. Bueno, si nos ponemos a ver cuáles nos afectan a nosotros, Pues sí, también tenemos bueno, lo mismo. también, Hay ciertos claro. productores y ciertos sectores que no nos gustan, ¿no? Entonces, el tema de estacionalidad en nuestro sector agropecuario, preocupante, ¿no? Dentro de la solución de controversias, o sea, recordemos que hay 3 niveles de solución de controversias. Uno es a la inversión, que es el 11. El 19 y el 20, que uno es Estado-Estado, que es el 20, y el 19 es privado-Estado. ¿Qué nos preocupa de esos? Y hay que separarlos. En el de inversión, lo que estamos haciendo es dándole certeza jurídica, más allá de las leyes mexicanas y de las cortes mexicanas, a la inversión extranjera. Le beneficia a las empresas canadienses, a las empresas americanas, y nos da un voto de seriedad a nuestro país. Incluso a nivel municipal hemos llegado a perder casos por el tema de inversión. Y hay un caso ahorita nuevo de una compañía que lo que dice es, oye, México, pórtate bien. Pórtate bien, no puedes estar jugando, no puede llegar un presidente municipal, un gobernador, y decir, A te cambiar. cambio un contrato, tengo un amigo que, Sí. que lo hace mejor que tú. Hay que ser serios. Entonces, el tema de inversión nos preocupa, pero por el otro lado sí creemos que si Estados Unidos se encapricha en quitar el tema de inversión que le afecta precisamente a sus empresas y que el sector privado americano no está de acuerdo, podríamos unilateralmente darle garantías a la inversión extranjera por otros medios. ¿No? Eso es algo que se está viendo con el gobierno mexicano. Es algo complejo porque hay ciertas leyes de reciprocidad que se tienen que cumplir, etcétera. Pero sí creemos que podemos hacerlo por ahí, ¿no? Porque no queremos decirle a las empresas americanas, bueno, pues vente a demandar al gobierno mexicano en México en una ley, en una corte sí, en un estatal, tribunal, un tribunal, exacto. porque no estamos listos para darle esa certeza jurídica. Tristemente, es una realidad. Entonces, el 11 tiene su propio peso. Los otros dos los vemos de esta manera. Cuando tú firmas un contrato, cuando compras un coche, ¿no? Lo vas a arrendamiento, hay unas cláusulas que dicen, bueno, Enrique, si no cumples pasa esto, y si yo no cumplo pasa esto. Ese es el 19 y el 20. Tenemos que tener algún tipo de solución. Claro, un panel de controversias. ¿De qué va a pasar? Puede ser un panel, puede ser una corte especial. En Europa están diseñando un sistema que es un panel especializado que funciona todo el año. Lo ¿no? que quieren ellos, para que el público nos entienda, es dirimir en sus propias cortes, me parece, ¿no? Lo que quieren ellos es que no haya este tema por arriba, supranacional. Ajá. Y que dicen, bueno, el sistema americano es muy bueno y nosotros no necesitamos atenernos a las Una autoridad decisiones de otra superior, parte. ajá. Y nosotros decimos, bueno, la mayoría de las decisiones que son a nuestro favor luego no las cumplen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo lo vamos a sustituir? Tenemos que tener una claridad de cómo se van a defender las empresas y cómo nos van a defender a los empresarios nuestro gobierno mexicano cuando Estados Unidos tome decisiones que creemos que no son aceptables, como la que acaba de tomar hace semanas con lavadoras. Sí, lo vimos, grabar las lavadoras. sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a defender si no tenemos esa solución? Que tenemos que irlos a demandar a Estados Unidos, ¿cómo va a funcionar? Tenemos que tener un método para resolver nuestras diferencias y nuestras controversias, y eso es algo que sí vemos como un deal breaker, ¿no? Y luego un par de temas ahí que luego son un poco incluso caprichosos del equipo americano, como decir, bueno, voy a quitar transporte de la negociación, ¿no? O sea, no quiero que me incluyas transporte. Oye, ya te gané los paneles, me debes el tema del transporte hace años. ¿Cómo que ahorita me dices que lo vas a quitar de la negociación? No se puede. Estas son de las inaceptables, ¿no? Entonces, sí me preocupan esos temas porque queremos que sea una buena negociación para el futuro de nuestro país y que no dañe los intereses presentes y futuros de nuestras empresas, de nuestros empleos y de nuestra fuerza laboral. Entonces, sí estamos preocupados por esos temas, pero tienen solución. O sea, no es algo que no sabemos cómo resolverlo.
Yo creo que ahí es donde entra la parte de la voluntad política. No es tanto la solución técnica. La solución técnica se puede tener. La regla de origen de autos, pues hay miles de soluciones técnicas, pero tienen que poder operar las cadenas de abasto, las inversiones, nuestras empresas. Y consideramos nuestras empresas las que tienen inversión en México, ¿no? Las que invierten en nuestro país y están aquí, que son casi todas, por cierto, de todo el mundo, de Europa, de Oriente y todo eso. Me da la impresión, a lo mejor Lighthizer está tan negado a esto porque a lo mejor ha de haber perdido 2 o 3 controversias en el panel defendiendo algún interés americano. Le entramos a lo político, ¿les parece bien? Antes de irnos a la pausa, pero vimos un punto de quiebre. El secretario Videgaray estuvo por ahí, visitó la Casa Blanca, y de repente salió una declaración de Trump diciendo que iban a respetar el calendario electoral mexicano y que no querían encimarse o traslaparse. Y aquí en la mesa de análisis, Enrique y yo decíamos, alguien, presumiblemente, es una conjetura, y la pongo sobre la mesa, a lo mejor tú no quieres escuchar tu opinión, le dijo, oiga, ¿usted está consciente de que si esto se corta, se quiebra, matan el tratado antes del 1 de julio que tenemos comicios aquí, va a tener una influencia en el resultado electoral, va a tener un peso y muy probablemente van a cargar los dados a favor de un candidato, uno que ya saben quién, pero bueno, no importa. ¿Ves eso? ¿Lo vieron? ¿Lo atestiguaron? ¿Te suena natural? Porque yo sí vi un cambio radical en la Casa Blanca en que querían como apresurar esto y de repente dijeron, bueno, no, la podemos llevar más tranquila. Déjame responder en partes. Primero, nosotros hemos dicho que el sector privado mexicano tiene una responsabilidad institucional. Y esa responsabilidad institucional nos pasa, tenemos que hacer ese balance. Y seremos institucionales con el gobierno mexicano que tengamos que ser. El que sea. Correcto. Hoy tenemos un gobierno formal, en turno, institucional, que dura todo el año. Trabajaremos con el gobierno todo el año. Si hay elecciones y tenemos un presidente electo con un equipo, habrá que trabajar con eso. Habrá que trabajar con eso. O sea, no queremos poner esto como un factor económico que se quiera meter en el tema político. Okay. O sea, seremos institucionales y así es como lo estamos planteando. Ahora bien, por el otro lado, también hemos dicho que por la certeza que necesitan los negocios y las inversiones, siempre nos gustaría que esto terminara antes que después. Y que lo más importante era la calidad de las decisiones y no necesariamente el calendario. Claro. Entonces, con ese cuadro... Da certidumbre, pues. Exacto. Nosotros queremos que se termine antes, pues sí. Queríamos que se terminara en diciembre. Claro. O queremos que se termine en marzo o antes de la elección. Claro. Pues la realidad es que sí quisiéramos. Quisiéramos tener certeza, quisiéramos ya tener un proceso que, digamos, por lo menos... planear inversiones, claro. Claro, y que, digamos, aunque el proceso legislativo quede ahí vigente, que es un proceso complejo, podamos tener el famoso, un acuerdo de manos, ¿no? Y decir, bueno, esto ya quedó. Pero eso es un tema con una visión económica, con una visión de inversiones. Financiera. ¿Quisiéramos que el ruido político no se metiera? Pues sí quisiéramos, pero la realidad es que es. Claro. Y la realidad es que el ruido político está ahí y es una realidad de nuestro país y un momento muy importante. Y este tema es un tema muy importante, por lo tal va a estar ahí. Lo que no hay que tenerle miedo es entrarle al tema, pues como debe ser, institucional, formal, muy profesional, y esa es un poco nuestra postura. Entonces, sí creemos que hemos mandado el mensaje al sector privado americano y también en nuestras reuniones, cuando nos preguntan, oye, ¿cuál es la posición del empresariado mexicano respecto a la elección? Y hemos dicho esta respuesta: somos institucionales, queremos un tratado, queremos 2 puntos. No nos ponemos a discutir por quién va a votar o qué candidato nos gusta. Claro que no. Además, los representantes del sector privado somos representantes temporales del sector privado, sí, y cada uno del sector privado tiene su posición política personal. Claro. Ahora, lo que sí hablamos es de una visión país, que es algo de lo que hablábamos antes. Así es. Y esa visión país no tiene etiquetado ningún candidato, ningún partido político. Pero sí, el sector privado tiene una responsabilidad de hablar de esa visión país, de qué país queremos y de qué país queremos en este tema específico, para no irnos a otras cosas, en este tema específico de la parte económica y de los tratados comerciales que tenemos. ¿Dónde está nuestra estrategia? ¿Cómo vamos a seguir moviendo la parte de la visión política económica del modelo de país que queremos? Eso sí lo conversamos y sí se los decimos a nuestras contrapartes en Estados Unidos.
pero muy respetuosos de las posturas De los calendarios políticos de cada uno. Hacemos una pausa. Yo sé que tienes varios temas ahí. Regresamos enseguida. Gracias. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. Retomamos esta conversación, Víctor Hugo. Moisés, ante el tamaño de lo que se está negociando, ante la importancia de lo que está en juego, estamos hablando de un tratado que representa un valor fundamental para este país en materia económica. ¿No se van a encontrar ustedes quizás en esta temporada electoral con la extraña realidad de que tendrán que también sensibilizar, no solo en Estados Unidos, sino sensibilizar aquí a los candidatos presidenciales en torno a este tema del Telecán para que no lo politicen? Esa sería parte de la pregunta. Y la otra es, en este contienda electoral tienes 3 candidatos, al menos en este momento, 2 de los cuales no plantean gran modificación en torno al modelo económico del país, pero del otro lado, y hay que decirlo con su nombre, Andrés Manuel López Obrador sí plantea una visión revisionista en torno a la visión país, como tú lo estabas mencionando hace unos instantes. ¿Buscarían ustedes también algún acercamiento con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para platicar un poco con él, explicarle cuáles son los beneficios que ha traído el Telecán? Bueno, empecemos por la parte de la visión país. No solamente, o sea, el Telecán hoy es sin duda el tratado más importante, no solamente para nuestro país, para el mundo. El ícono del Telecán y lo que representa y lo que ha convertido a América del Norte es una señal para todos los demás tratados que tenemos por ahí de bloques comerciales en el mundo. Entonces, cuando hablamos de una visión país, es la visión país, pero también es una visión geopolítica económica del mundo, ¿no? Bloques comerciales con, digamos, con cadenas de abasto alineadas, todo lo que representa. Por eso ahí es importante, por ejemplo, la visión del TPP, ahora el TPP-11, donde Estados Unidos está quedando fuera, y cuál es la visión de nuestro país. Por eso el sector privado mexicano estamos a favor de que nuestro país siga tejiendo estas redes de comercio para seguir dándole oportunidades a nuestro país y a nuestras empresas de seguir creciendo y seguir haciendo de México este hub logístico y de inversión manufacturero, también agropecuario, por ejemplo, para que no solamente mandemos producto al norte, pero también al sur y siga creciendo nuestro país. Ese es el modelo. Ahora bien, creo que el sector privado, y esto es algo que le toca quizá más a Juan Pablo que a un servidor, pero lo que hemos tratado de hacer es estar abiertos con todos los actores políticos, porque la posición del sector privado lo que tiene que ser, otra vez regreso, tiene que ser institucional. Y lo que queremos de esa posición institucional es que todos los actores sepan pues que el sector privado tiene esa posición institucional, que si ellos creen una cosa diferente al sector privado, bueno, pues no vamos a estar de acuerdo en ese punto, con las consecuencias que pudiera tener. Entonces, hoy el sector privado apuesta por el libre comercio, apuesta por seguir tejiendo tratados comerciales, siempre y cuando se protejan los intereses de ciertos sectores, siempre y cuando sea justo, siempre y cuando sea comercio que nos convenga y que sea justo. No queremos traer a países por traer, ¿no? Por eso tenemos este consejo estratégico en el sector privado que dice qué visión tenemos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, oye, a lo mejor queremos Cuba, porque hay una oportunidad importante, porque somos cercanos, porque está en la vecindad. A lo mejor Jordania no nos viene tan bien. Entonces el sector privado tiene que tener ese nivel
Y creo que esa visión del sector privado ha quedado muy clara, que el sector privado cuida a sus intereses y cuida los intereses del sector privado de ciertos temas sensibles en cada negociación, pero que vamos por el libre comercio. Yo creo que los candidatos tienen que tener esa parte clara. Si ahorita un candidato nos dice que él o ella, su postura sería salirse del Tratado de Libre Comercio del NAFTA de América del Norte, pues el sector privado se diría tajantemente no estamos de acuerdo. que no estamos de acuerdo. Y no vamos a compartir. Y que no vamos a compartir y que haremos todo lo posible porque eso no suceda. Entonces yo creo que en la parte política en México, creo que tenemos que ser cuidadosos de no ahora sí que politizar los temas, Ajá. pero sí institucionales con posturas firmes. Hasta ahora las expresiones públicas de los candidatos o de los equipos de los candidatos excluyen absolutamente la posibilidad de salirse. Inclusive Andrés Manuel López Obrador, Bloomberg entrevistó a ¿quién sería secretaria de Economía de López Obrador? Actualmente haciendo una estadía de investigación en California, y pues dijo que ve bien que seguiría con el tratado. No está en la agenda, quizás es una buena noticia. En el periodo electoral el Tratado de Libre Comercio no será tema. Hasta ahora no es parte de la agenda. Pero por ahí he escuchado voces, Moisés, a ver qué opinión tienes tú, respecto a la necesidad de cuidar que en aras de buscar una solución de corto plazo, o sea, tratar de conseguir que el tratado continúe y que podamos dar ese apretón de manos en el curso de los siguientes meses, no vayamos a cometer errores que se traducen en el largo plazo. Es decir, el cuidar que el acuerdo al que finalmente se llegue, no porque sea un acuerdo pronto, obtenido en los siguientes meses, vaya a sacrificar algo que a la larga le cueste a México. ¿Cuál es tu sensación? En la primera parte de lo que preguntas, yo quisiera, o sea, esto es un deseo, pero ya que estamos hablando en un programa público, yo quisiera que fuéramos respetuosos del tema de la renegociación del libre comercio y que los partidos tengan la madurez. Y entiendo que tiene que estar en la agenda, pero que se haga con mucho respeto. Pero lo que quieres decir es que no formen parte de la retórica ni del debate de campaña. Se puede hablar del tema, se pueden escuchar las propuestas, pero que no se vuelva un tema de rehén de fines políticos, porque creo que nos estamos jugando mucho en esto y hemos avanzado mucho y sería una gran desilusión y una gran pérdida y un riesgo increíble jugarla. Creo que hasta ahora... Una pausa rápida ahí. Con cada discurso de un candidato que diga, es que Donald Trump tal cosa, Donald Trump tenemos que ponerle un alto, ¿te complica a ti tu trabajo? No, claro. A mí y al gobierno mexicano, al equipo negociador en las mesas, definitivamente. Pero sería irresponsable. Sería irresponsable tratar de tener la política local y tratar de jugar eso. Sería irresponsable para nuestro país. Ahora, creo que expresiones institucionales públicas podemos tener. Incluso hay gente del sector privado que le gustaría, pues a lo mejor cree que le conviene más en un país más proteccionista o cree que no le gustaría que estuviéramos en NAFTA o en el TPP. Bueno, eso está bien, se vale cada quien tener su opinión, pero sí creo que hay que ser muy cuidadosos en un tema tan importante, ¿no? Entonces ese es mi deseo, es que no lo metamos en la agenda nacional de esa forma, por lo menos no como un rehén político. Ahora, lo que me preguntaba sobre la posibilidad de cerrar, nosotros hemos sido muy vocales y muy abiertos, pues, por vía de todos los medios, pero también internamente con todos nuestros socios, que lo que necesitamos es la negociación correcta. Y la negociación correcta porque sabemos que esto va a durar 20, 25, 30 años y sabemos que las decisiones, pues al final del día tienen sus costos, ¿no? Entonces, sí creemos que el sector privado tiene una responsabilidad de balancear esa decisión para que no se vuelva esto una decisión política y que esto tenga un fundamento económico, además de político, pero sí que tenga un fundamento económico y que salgamos bien de esta negociación. Sí escucharán voces del sector privado diciendo, sí estamos contentos, ¿cómo está esto? O escucharán voces del sector privado diciendo, no, aquí quedamos a deber. Y así de claro hemos sido. Y así tenemos ese pacto con el equipo negociador y con la Secretaría de Economía. Para eso es esta estructura, para eso es el cuarto de junto, para que se dialoguen estas decisiones y decir, oye, por lo menos darnos la oportunidad de contraproponer, hacer un análisis o decir, no nos gusta, con esto no podemos vivir. Y ese diálogo se ha mantenido muy abierto y yo creo que sí hemos logrado esos balances.
las posiciones que ha mencionado el señor secretario Guajardo en general están muy alineadas con las posiciones del sector privado. O sea, no tenemos divergencias, grandes significativas. divergencias. Yo ahí preguntaría adicionalmente, el tema de las elecciones estadounidenses también está ahí. Me pareciera como una especie de tormenta perfecta. Sí, es decir, claro, todo. Tienen que sortear los ánimos mercuriales de Donald Trump, tienen que sortear el tema de las elecciones mexicanas y también tienen que sortear el tema de las elecciones estadounidenses. Dentro del cálculo que ustedes están haciendo ahí, ¿cómo les complica a ustedes el midterm que tenemos ahora en unos meses ahí en Estados Unidos, en donde se está jugando Donald Trump, pues el futuro de su gobierno, vamos a decirlo, en materia del control de las cámaras? En noviembre. No, sí, claro que juega, claro que juega. Nosotros, como lo vemos, estamos tropicalizando, bueno, actualizando, más bien dicho, nuestra estrategia de cabildeo, porque creo que hemos ganado ese voto, digamos, el voto de sí a favor de NAFTA, creo que ya lo hemos venido ganando. Nos faltan algunas gentes claves, pero lo hemos venido ganando. Ahora hay que pasar al siguiente nivel, que es, ¿qué pasa con estos estados del famoso Rust Belt, Ohio, Pensilvania, claves para la Wisconsin y Michigan, claro, que es la parte manufacturera donde se han quejado de que han perdido empleos, y que yo les puedo enseñar datos donde precisamente esos estados, gran mayoría republicanos, necesitan el NAFTA para vivir, porque a los que más daño le vas a hacer a esos? Qué ironía, ¿no? Sí. Y la victoria de Trump obedece y se debe esencialmente a esos estados. Y en el segundo término, si nos vamos al sector agropecuario, tú tienes ahí importante Florida, los estados del centro, ¿no? Pero en la parte defensiva ya los mencionamos, ¿no? Carolina y Georgia. Pero del otro lado, en la parte exportadora positiva, Iowa y Nebraska, que son claves para la elección. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido bajando, digamos, más precisa nuestra estrategia de cabildeo. Vamos a hacer visitas específicas a esos estados, visitas específicas con esos gobernadores, con los senadores y con los congresistas, que son parte importante de la elección por la que el presidente Trump necesita pasar para ganar su agenda y posiblemente parte de su reelección. Esos estados son precisamente los que queremos que sean nuestra gran nueva trinchera de pelea a favor del NAFTA. O sea, la van a bajar incluso a un nivel mucho más pequeño. Te vamos a estar viendo en Omaha, en Sioux Falls, en estas pequeñas ciudades del Midwest. Tenemos una reunión de gobernadores. Ellos tienen una CONAGO, digamos, que se llama el NGA, el National Governments Association, que se junta 2 veces al año. Ya somos asiduos, conocidos, visitantes. Iremos, es en Washington. Ahí vienen los mexicanos. Es en Washington próximamente. Iremos a completar nuestro roster. Te llevamos 27 y pues, ojalá y podamos llegar a otros, por lo menos entre 10 y 13 más. Iremos a machacar el tema ahí con los gobernadores y es parte de la estrategia. Y si no, iremos a sus estados, pues sí, lo que sea necesario. Aquí el tema, y los que estamos todo el tiempo como revisando la información internacional y siguiendo, es este péndulo continuo de Donald Trump de utilizar la renegociación del TLC como una herramienta y un instrumento político, ¿no? Y eso es lo que pues, nos ha afectado tanto, porque si esto estuviera solo en una mesa de negociación técnica, viendo incluso el delicado tema del déficit que a él le afecta tanto, todo, como tú dices, se arregla, todo se negocia, encuentras puntos, cedes en una parte, logras otra, etcétera. Pero él lo jala al terreno político todo el tiempo, ¿no? Hoy tenemos el tema de los Dreamers y el muro, ¿no? Que eran temas separados, que iban en carriles separados, y él ya lo ligó, ¿no? No hay Dreamers y no hay DACA si no hay muro, ¿no? Extorsionando. Bueno, hace unos días la señora Pelosi, la líder de la minoría demócrata en el Congreso, se aventó un discurso de 7 horas, ¿no? Defendiendo el tema. Es decir, ese es el riesgo, me parece, con Donald Trump, que utilice el tema del TLC para algún otro tema de la arena política interna, doméstica. Y por eso las carreras, para los que nos escuchan, en noviembre se renueva el 100% de la Cámara de Representantes, que son 435, y 1/3 del Senado. Y para él es fundamental, porque ese punto de equilibrio significa... Bueno, el Senado tiene tiene mayoría por un voto. Hoy en día, ¿no? Bueno, son 51 republicanos, sí. Hay 47 demócratas y hay 2 independientes, ¿no? Que esos a veces se mueven de un lado, se mueven del otro. Pero sí, su ventaja es de uno que puede perder,
¿no? Claro. Que sería delicadísimo para su gobierno, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Vamos a conclusiones, si les parece. Yo nada más diría, una lectura rápida de la historia entre México y Estados Unidos habría dado la impresión quizás al inicio de este proceso de que nos iban a aplastar. Una lectura muy, muy superficial quizás también, pero era una lectura que se daba en ese momento. Pero quiero recordar, o quiero terminar nada más planteando esta idea que Jeffrey Davidovich, el ex embajador de Estados Unidos en México, alguna vez esgrimió, la del puercoespín, que es México, y el oso, ¿no? Bueno, pues parece que el puercoespín le salió respondón al oso y está afilando las púas. Así que buena suerte porque pues, la van a necesitar, son meses difíciles. Ahí nos estaremos viendo. Siguiendo con la analogía del juego de fútbol, qué bueno que tengamos la capacidad para recuperarnos. Hay un fumble, pero hay que cuidar la pelota. Eso es lo primero. No vayamos a soltarla ahora que ya estamos en la yarda 80. Yo creo que es crucial lo que viene en los siguientes meses, en las siguientes semanas. Me parece que las elecciones norteamericanas van a jugar a favor de México, crean condiciones para que haya una mejor disposición de la negociación. Y si bien el riesgo ahí está y nunca va a terminar hasta el momento en que se firme el nuevo acuerdo, creo, Moisés, que estamos en una mejor condición que la que teníamos la última vez que estuviste por aquí hace algunos meses. Me parece que hemos logrado ese avance, hay que cuidarlo y llegar hasta las diagonales. Y no solo las diagonales, este partido sigue. O sea, hay varias soluciones ahí. Una es que yo le llamo zombie NAFTA, que se quede el NAFTA y se quede como está. Al final, mientras siga operando, nosotros seguimos caminando. O que tengamos este tema, nuevo NAFTA y lo podamos pasar. Lo que sí les puedo decir es que el sector privado no va a bajar la guardia. Vamos a seguir con esto, no solamente por el NAFTA, sino hacia el futuro. Seguiremos, como tú bien dices, cuidando el balón y siendo responsables, independientemente de la analogía del embajador. Sí creo que hemos sido responsables junto con el gobierno mexicano de no caer en un tema taquillero y no caer en otros temas, ser muy responsables con una estrategia muy pragmática, tranquilos, y eso que nos han aplicado la cresta a todos mucho. Hombre. No estamos contentos con eso, pero hay que ser pragmáticos, tranquilos y seguir nuestra estrategia y ojalá y esto pronto lo podemos llevar a buen término. Yo te diría, y aprovecho porque tú formas parte de ese equipo, pero para decirlo también del equipo negociador mexicano, del gobierno, de los funcionarios, de los asesores y consultores, de los muy experimentados negociadores mexicanos que tenemos a lo largo de 20, 25 años. Y yo los felicito profundamente, porque ustedes están construyendo una lección histórica para este país, de que sí se puede ir juntos, de que no tiene que ir un embajador por un lado y luego un sindicato por otro y un empresario por su... Y todos salí en esfuerzos desarticulados, inconexos. Ustedes han formado un bloque, han tenido un gran liderazgo en Ildefonso Guajardo, en Luis Videgaray, en el equipo de asesores, en los consultores, el sector empresarial muy cohesionado. Felicidades a Juan Pablo Castañón, sin felicidades duda a ti, porque pues no todos pensamos lo mismo, ¿no? Y cada quien está viendo cosas distintas. Sentarse a la mesa, construir un bloque unificado, no engancharse con los zapes que nos ponen cada 3 semanas, la ¿no? responsabilidad del propio presidente. Era muy taquillero salir a pelear, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Envolverse en la bandera, ¿no? O sea, ha sido responsable. Muy mesurado. Muy mesurado. Y eso también lo aplaudimos nosotros. El equipo mexicano ha jugado un buen partido. Un buen partido. Pero bueno, seguiremos adelante. Sí, no se acaba ahora. Hay que llevarlo hasta buen término. Pero enhorabuena y felicidades. Yo creo que sí deja una lección histórica importante de ir juntos a esto. Ojalá y los resultados vayan bien. No soltar la pelota, como dice don Enrique, es muy importante. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias. Y estaremos bien en la 7ª, ahora ya en unos cuantos días, el 26. Aquí en Ciudad de México. Sí. Estaremos muy pendientes y estamos en comunicación continuamente. Con mucho gusto. Muchas gracias. Enrique Quintana, gracias. Buenas noches, gracias. Víctor Hugo, Gracias. Michelle, gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención, este tema vital, esencial para el futuro económico de nuestro país. Gracias, buenas noches. La Silla Roja, a la misma hora. Hasta la semana entrante. Buenas noches.